¿Qué pasó? Sonríe, sonríe. Ah, Todo muy fome en realidad. Partió muy clase. Pero después después el reto. el reto. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fuello Podcast. Esta vez nos acompaña Claudia Bahamondes, a quienes todos conocemos. Se trata de una profesora también de la Universidad Diego Portales, profesora de Derecho Civil. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema muy cercano a la profesora Bahamondes y se trata de lo que algunos denominan el cumplimiento específico, la ejecución en naturaleza, ¿no? La denominábamos antiguamente. Y nos gustaría entonces, Claudia, junto con darte la bienvenida, que te refirieras, en primer lugar, ¿por qué tanto nombre para este remedio, sanción al incumplimiento contractual? Gracias, Carlos, gracias al equipo de Gramatical siempre por la invitación y a la Fundación Fernando Fuello. Efectivamente había un cambio de denominación en cuanto al cumplimiento específico, ejecución forzada o cumplimiento forzado, que también se le llamó por mucho tiempo, principalmente por un problema que se detecta en el derecho español y que se traspasa a nuestro sistema, y es que el remedio en sí o la acción no estaba estudiada desde el punto de vista sustantivo. Es decir, todos sabemos que cuando se analizaba el cumplimiento del contrato, en los manuales tradicionales de obligaciones había un reenvío automático a las normas procesales de la ejecución forzada o el procedimiento de ejecución forzada. Entonces hacía falta un estudio sustantivo y denominarlo pretensión de cumplimiento o cumplimiento específico o acción de cumplimiento específico o derecho al cumplimiento específico, que yo creo que genuinamente es un derecho, le da efectivamente un estudio o una importancia desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista de su configuración dentro de las normas del Código Civil. Y dime, siempre este remedio, sanción al incumplimiento contractual, se le ha planteado como una solución principal. Pero al mismo tiempo, dentro de este contexto del nuevo derecho de la contratación, se le asocia de manera fundamental al pago, al cumplimiento, a la solución de la deuda. Me gustaría que nos explicaras por qué esta relación con el pago, que algunas profesoras y profesores hacen mucho el hincapié en la doctrina nacional. Es que efectivamente el derecho al cumplimiento no está establecido de manera estructurada u orgánica dentro del Código Civil. Entonces hay que retomar su configuración a partir de distintas normas. Una de las principales son las normas del pago, porque implica realizar la prestación de lo que se debe y en los mismos términos en los cuales fue pactado. O sea, ahí haya una aplicación certera y precisa de los artículos 1568 y 1569. Entonces se le asocia en alguna medida a eso, y de hecho en Francia durante mucho tiempo estuvo la concepción de que la única manera de cumplir con la fuerza obligatoria del contrato era realizar el contrato de los mismos términos estrictos en los cuales fue pactado. Esa relación con la palabra dada es muy fuerte, ¿no? De hecho, los franceses colocan ahí un gran fundamento de este remedio contractual, en el sentido que desde el momento que acordamos algo debiera cumplirse exactamente lo acordado, si no hay un problema. Recuerdo que Denis Massot lo ejemplificaba cuando uno llegaba al aeropuerto a tomar un pasaje y le decían no, vendimos más pasajes, así es que le vamos a dar una indemnización. Entonces uno decía, bueno, pero si yo compré el pasaje, yo quiero subir a este vuelo, usted me aseguró un asiento y ahora no. Sin embargo, eso se ha ido relativizando y está dentro de un ámbito de lo que son los problemas hoy en día que se vinculan a este remedio contractual. Me gustaría que te refirieras a cuáles son esos problemas que se asocian
al cumplimiento específico del contrato. Sí, efectivamente, incluso en el derecho francés hoy en día es crítico de esa lógica. El profesor Lethier, en su tesis, señaló que efectivamente la relación causal que se hacía entre el principio de autonomía de la voluntad y que por eso había fuerza obligatoria del contrato y que por eso mismo había que cumplir en los mismos términos pactados, en realidad no era tal. O sea, eso es algo que, digamos, surge de manera doctrinal, pero no tiene mayor fundamento en las raíces del Código Civil francés tampoco. Y efectivamente hay problemas en la configuración de este remedio o de este derecho, principalmente en su configuración. O sea, dado que era bien desconocido en términos sustantivos, en términos de las normas civiles, es que la configuración era también desconocida. Y si uno toma los dos elementos que configuran este derecho, que por una parte es el cumplimiento, está entendido como un incumplimiento amplio en términos neutros, sumado a la posibilidad ulterior del cumplimiento, son requisitos muy amplios. O sea, no se exige daño, por ejemplo, no se exige culpa. Entonces, resulta ser un derecho que es excesivo, que puede llegar a ser excesivamente gravoso para ejercerlo respecto a un deudor, y por eso se plantea la posibilidad de limitarlo, como ocurre con todos los otros remedios contractuales. Dentro de los límites al cumplimiento, destaca la cuestión de la imposibilidad, ¿no? Hay veces que no se puede cumplir porque resulta imposible, ya sea material, jurídicamente. Exacto. Y bueno, me gustaría que desarrollaras ese tema en relación al derecho chileno, cómo opera, ¿no? esta barrera de la imposibilidad frente al cumplimiento, cómo se desata ese nudo. Bueno, la imposibilidad francamente es un límite natural, o sea, es de toda lógica. Básicamente, si es algo imposible de cumplir, simplemente a lo imposible nadie está obligado. Y en ese sentido la imposibilidad también pasa a ser neutra, al igual que el incumplimiento. Es neutra en el sentido de que no se necesita que sea una imposibilidad que provenga del hecho o culpa del deudor, sino que puede ser una imposibilidad fortuita. La culpa tiene incidencia en otro remedio, que es el complemento, que sería el remedio indemnizatorio, que en el fondo transformaría la prestación original en una prestación ya dineraria que representa una evaluación de perjuicio. Y cuando se trata de la imposibilidad, que es un caso muy típico en el contrato de promesa, y el promitente vendedor no solo incumple, sino que en realidad ha enajenado el bien prometido, en materia inmueble es muy frecuente, sí, a un tercero. Sí. Y ahí el promitente comprador queda un tanto desprotegido porque no podría ejecutar el contrato de promesa, dado que el bien está en otra parte, no está en este tercero. ¿Cómo sí, eso lo ves tú desde el punto de vista local? Yo desde el punto de vista local veo que en realidad los abogados lo que tendrían que hacer es demandar el subsidio, porque efectivamente tienen altas posibilidades de que rechacen la demanda, sobre todo si el tercero está de buena fe. O sea, no habría cómo exigir el cumplimiento de ese contrato. Entonces sí, efectivamente va a ser imposible. Lo que hay que hacer es demandar normalmente en subsidio la indemnización, que es una de las alternativas que tiene el 1553 como toda obligación de hacer. Entonces demandar la indemnización de manera autónoma, por lo menos para recibir en alguna manera algún tipo de resarcimiento. Claro, ahí podría darse la situación que uno puede poner término, la verdad, a la promesa y demandar indemnización. Exacto. Y la acción de cumplimiento pareciera ser que es imposible porque materialmente no se va a poder transferir algo que no está en el patrimonio del deudor, y la acción indemnizatoria al tercero debiera ser extracontractual, pero siempre y cuando pudiera acreditarse que está, o sea, que ha actuado con culpa o que sabía o debía saber que estaba prometido vender el inmueble, ¿no? Los franceses solucionan hoy en día ese asunto con la nulidad de ese contrato. El que vende a un tercero habiendo prometido un inmueble, claro, lo anula siempre y cuando obviamente el otro sabía o debía saber que estaba prometido vender. Efectivamente. Y dime, Claudia, el otro problema que yo creo que es más doctrinal en Chile, pero en fin, no deja de ser interesante, tiene que ver con el límite económico al cumplimiento específico. ¿A ti te parece razonable o en cambio debiéramos quedar más bien anclados, atados en la idea de cumplir exactamente lo pactado, porque eso socialmente es algo valioso y que construye nuestra cultura, por así decirlo, nacional, de respetar a lo que nos comprometimos? ¿O en cambio debiéramos avanzar una solución donde relajamos a través de este límite económico?
Yo creo que pensando en la configuración de este remedio, que es tan amplia, que no necesita, como hablábamos hace un minuto, no necesita culpa, no necesita daño, sino que simplemente un incumplimiento, una desviación del plan contractual, más o que el cumplimiento posterior sea posible, que la generalidad de las veces será así, yo creo que es razonable limitarlo. O sea, todos los remedios tienen sus límites, la resolución tiene su límite en el cumplimiento esencial, resolutorio, los daños también tienen sus límites en cuanto a que tiene que ser un daño significativo hoy en día, no es cualquier daño tampoco el que se exija. Y por lo tanto, efectivamente, tiene que haber una restricción. Ahora, el límite económico es difícil de configurar y es cierto que es más bien un problema doctrinario que práctico. No, yo no lo he visto por lo menos en sentencias, pero no es raro que se genere el problema. O sea, no es tan extraño como uno podría pensarlo. Por ejemplo, generalmente se dan en los casos de cumplimientos defectuosos, en los cuales en realidad se hizo una prestación, pero se hizo mal y hay que hacerla de nuevo. Que los típicos casos franceses son los de una piscina que en lugar de 4 escalones se construye con 3 escalones, pero no hay ningún problema de acceso para nadar, no hay problemas de seguridad tampoco en esa piscina, y se ordena deconstruirla y reconstruirla. O la casa también en el caso francés, el segundo caso francés, en que se construye una casa con una diferencia de 33 centímetros de elevación y también la Corte de Casación en el fondo es partidaria de cumplir a rajatabla el principio de fuerza obligatoria del contrato, destruyendo esta casa y reconstruyéndola con esos 33 centímetros adecuados. O sea, esos casos, si bien es cierto, son extremos, en nuestro país no son tan raros porque ha habido casos de construcciones, por ejemplo, en que se han hecho mal, y en realidad habría que hacerlas de nuevo y eso implica un costo excesivo. Ahora, el tema es cuando uno cree que de ese tema tiene que hacerse cargo el acreedor, el deudor, o en el fondo el acreedor ya estaría en cierta medida aprovechándose de excesivas ventajas. Ese es el gran problema. Vuelve a penetrar la idea de la razonabilidad. Exacto. En el ámbito de los remedios contractuales. Exacto. En todo caso, yo creo que el caso no tiene tanta importancia práctica porque en los contratos importantes normalmente el dueño de la obra está muy protegido a través de las garantías autónomas, ya sea boleta, pólizas de seguro, que puede ir a cobrar de manera directa, ¿no? Entonces eso le permite no estar en la discusión de tener que esgrimir un argumento del límite económico para poder resarcirse, ¿no? Pero a veces las boletas de garantía no son suficientes, porque reconstruir las obras sale mucho más caro que lo que está cubierto por esas boletas de garantía. Lo que hay que ver en esos casos, yo creo que el factor principal es saber, primero, si la prestación defectuosa cumple el objetivo que se previó al contratar, que eso es uno de los argumentos que dio las Cortes de Apelaciones en los casos franceses y que no recogió la Corte de Casación. Y lo segundo es si es que queda algún remedio a salvo para el acreedor. O sea, si efectivamente el cumplimiento es el único remedio que va a satisfacer su interés, bueno, habrá que seguir por ese. Pero si es que hay otros remedios que podrían satisfacer su interés de otra manera, en realidad debería optar por estos otros que lo hacen un remedio más razonable. Y un último tema, Claudia, que yo sé que tú le tenías mucho cariño, no sé si aún, porque uno normalmente termina odiando su tesis, ¿no? Refiere al cumplimiento específico y los derechos fundamentales, ¿no? Sí. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el cumplimiento del contrato con los derechos fundamentales? Y entonces me gustaría que también nos dijeras cuáles son tus ideas en torno a ese problema, que a mí me parece interesante, aunque yo era bastante distante, ¿no? de la idea, como tú lo sabes. Sí, yo creo que sigue siendo un poco distante. Pero, a ver, el tema de los derechos fundamentales es curioso porque tiene dos, o sea, por una parte, primero hay que asumir una eficacia horizontal de la Constitución, o sea, o bien asilarse en el artículo 6 de la Constitución, en que hay efectivamente una injerencia de las normas de la Carta Magna en todo grupo, todo individuo, en toda situación, digamos. Segundo, hay que asumir también el discurso de los derechos fundamentales. Esas serían las dos premisas, digamos, para entender este límite. Y lo segundo es también tomar conciencia de que el límite no es desconocido en otras legislaciones ni en otros instrumentos. También, por ejemplo, se considera siempre, o sea, y esto ha sido histórico, que uno de los límites al cumplimiento es forzar las obligaciones de hacer y de no hacer. O sea, no puede forzarse a un deudor
a realizar una prestación o a no realizar una prestación. También hay otros casos en otros instrumentos en que se prohíbe, por ejemplo, forzar obligaciones personalísimas. Hay un límite ético y ya, digamos, el máximo avance lo tuvieron los principios latinoamericanos de derecho de contratos que restringieron el ejercicio de este remedio cuando se afectaba la dignidad del deudor. Dignidad que hoy en día, de hecho, la Convención Constituyente está pensando incorporarla como un valor supremo, un valor superior de orden constitucional en la nueva Carta Magna. Entonces, en el fondo, el límite de los derechos fundamentales está escondido, en cierta medida, dentro de estas lógicas. Por ejemplo, hay un fallo de arbitral que cita los profesores Cárdenas y Rebeco en su libro, en el cual el árbitro efectivamente alude a la libertad económica frente a una cláusula de no competencia, es decir, permite infringir la cláusula de no competencia postergando esa cláusula contractual en pos de proteger el derecho fundamental a la libertad económica que está contenida en el artículo 19, número 21, pero le otorga en el fondo otro remedio al acreedor. O sea, aquí no se desconoce el incumplimiento. Eso es lo que hay que tener claro, no se está desconociendo el incumplimiento, no se está desconociendo que hay remedios a favor del acreedor y que los puede ejercer. El tema es que si hay una colisión con derechos fundamentales, tenemos dos normas de distinto rango que hay que tratar de compatibilizar y una va a ceder necesariamente en beneficio de la otra. Sí, mi crítica fundamental a esa tesis tiene que ver con un relajo con la fundamentación de una determinada institución, por ejemplo en este caso la cláusula de no competencia, que en el tránsito jurisprudencial se han ido estableciendo condiciones bien específicas, ¿no? Se tiene que tratar de, en primer lugar, una prohibición que sea justificada económicamente, es decir, que exista una remuneración en el caso del trabajador o la persona de que se trate, que tenga un periodo de tiempo acotado, y eso, ¿no?, a la luz de la jurisprudencia de la libre competencia, ha estructurado los límites necesarios para que no exista un abuso que pueda afectar un derecho fundamental como es la libertad de trabajo. Exacto. La pregunta es si el solo hecho de amparar el argumento en otro derecho fundamental como la libertad económica vaya a desvanecer o relajar lo que son, en definitiva, condiciones que ya están estructuradas para la cláusula y que ella pueda ser válida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto es un discurso más bien general y en cada situación concreta se puede ir en el fondo aterrizando los distintos límites a cada situación. Por ejemplo, en la ley que regula la despenalización del aborto en 3 causales existe una cláusula de salida frente a una objeción de conciencia. Entonces, efectivamente, eso también está protegiendo un derecho fundamental de un deudor que podría ser un médico, o incluso existe esta objeción de conciencia institucional, más allá de que uno esté de acuerdo o no, se está tomando en cuenta que frente a un contrato en el cual hay una afectación de un derecho fundamental del deudor, siempre cede el derecho fundamental, a menos que se pongan otras restricciones, como dices tú, frente a la misma cláusula. O sea, la cláusula sí habría que armarla o con ciertas herramientas para que efectivamente no llegue a afectar o no llegue a colisionar también con un derecho fundamental de la contraparte. Sí, yo lo entiendo. Si la discusión sobre el concepto de dignidad, por ejemplo, que uno trajera a colación para efectos de construir límites al cumplimiento específico, me parece que abriga un riesgo importante de falta de argumentación, porque ponerse de acuerdo sobre lo que es la dignidad de la persona para estructurar límites a los contratos y en particular al remedio del cumplimiento específico me parece extremadamente complejo, como ha dado cuenta la utilización de la dignidad en la corte del Tribunal Constitucional colombiano, ¿no? Claro. Entonces, ahora lo que sí yo creo que normalmente va a coincidir con estas otras situaciones de las que hablábamos, o sea, con que sean obligaciones de hacer o de no hacer, o obligaciones personalísimas, o obligaciones en el fondo o que tienen una reglamentación digamos legal que está limitada. Entonces lo que ocurrirá es que normalmente el límite se va a generar en esas mismas situaciones, que son las que se han previsto en otras
en otros ámbitos también, como decíamos hace un minuto. Bien, Claudia, muchas gracias. Hemos transitado, creo, por los principales conceptos de este remedio, sanción al incumplimiento contractual, el cumplimiento específico del contrato o la ejecución en naturaleza, esa expresión que comienza a abandonarse en la doctrina local. Y una vez más, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta nueva temporada de Derecho de los Contratos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Grammatical y nos vemos en otra oportunidad. De lo que me dices, Claudia, me surge inquietud acerca de los límites al cumplimiento. Me dio mucha risa, weón. Siento como en el colegio, weón, la profesora retándome. Entonces... O partir de nuevo, bueno. Bien.